La organización de un plan de estudios, de los planes y programas de estudio en los diferentes niveles educativos son diseñados bajo un esquema y respetando propiamente el modelo pedagógico vigente y la legislación educativa vigente. En ese sentido, algunos planes de estudio están seccionados por campos formativos, como es en el caso de preescolar. Comienzan por áreas del conocimiento y asignaturas a partir de primaria, secundaria, bachillerato, y en universidad pues ya se ven básicamente lo que son áreas de formación. En ese sentido, se desarrollan a través de una situación que se les conoce como propósitos, objetivos, los objetivos generales, particulares, específicos, y en la planeación didáctica se convierten en la metodología en objetivos concretos y por competencias. Sin embargo, una de las cuestiones de quien diseña los planes y programas de estudio es que quieren como detallar de manera muy pormenorizada una competencia, y entonces crean competencias genéricas, competencias de esto, competencias de aquello. Y resulta que cuando el maestro o la maestra ve el plan el programa, el plan de estudios, pues ve que hay una serie de competencias o de objetivos o de propósitos. Sin embargo, eso se podría simplificar de una manera pues más metódica, ¿no? Lo que voy a tratar de explicar ahora mismo es cuál es la diferencia entre un propósito, un objetivo y una competencia. Entonces vamos a iniciar con eso. Un propósito responde a un planteamiento que es ¿qué se va a enseñar? Un objetivo responde a tres planteamientos: ¿qué se va a enseñar?, ¿cómo se va a enseñar? Y ¿qué resultado se quiere obtener? Y una competencia responde a cuatro elementos básicos: ¿qué se quiere hacer?, el objeto conceptual, ¿para qué?, que es la finalidad, y la condición de referencia. En esta imagen voy a poner un ejemplo de una asignatura que es Psicología Evolutiva 1, con un tema que es Desarrollo Psicológico de la Infancia. El propósito es claro y es ¿qué se va a enseñar? ¿Qué se va a enseñar? ¿Qué? Identificar las características principales del desarrollo psicológico en la primera infancia. ¿Qué se va a enseñar? El objetivo responde a tres cosas: ¿qué se va a enseñar? Identificar las características principales del desarrollo psicológico de la infancia. ¿Cómo? A través de actividades lúdicas. ¿Y qué resultados se quiere obtener? Que le permitan al estudiante comprender el comportamiento de la infancia o del infante. La competencia, ¿qué se quiere hacer? Identificar. O el objeto conceptual, las condiciones principales del desarrollo psicológico de la primera infancia. ¿Para qué? Que le permitan al estudiante comprender el comportamiento del infante en la condición de referencia en la educación inicial. En esta imagen vuelvo a repetir el que se va a enseñar: identificar las características principales del desarrollo psicológico de la primera infancia. Si ustedes se dan cuenta, en este propósito, maestros, no está una metodología implícita, porque la metodología se lleva a cabo propiamente en las actividades de aprendizaje y actividades de enseñanza, o bien lo que se considera secuencia didáctica. En lo particular, a mí me gusta mucho más desarrollar las planeaciones a través de propósitos. Y ahora podemos ver el objetivo. ¿Qué se va a enseñar? Identificar las características principales del desarrollo psicológico en la primera infancia. ¿Cómo se va a enseñar? A través de actividades lúdicas. ¿Qué resultado se quiere obtener? Que le permitan al estudiante comprender el comportamiento del infante. Como podrán darse cuenta, en el objetivo comienza a darse referencia se comienza a dar referencia qué metodología se va a utilizar.
Por último, y como regularmente vienen diseñados los planes de estudio por competencias, ¿qué se va a enseñar? Identificar. Entonces eso es lo que va a delimitar nuestra didáctica. ¿Qué se va a enseñar? Identificar. El objeto conceptual, características principales del desarrollo psicológico de la primera infancia. ¿Para qué? Que le permitan al estudiante comprender el comportamiento del infante y la condición de referencia en la educación inicial. Como pudieron darse cuenta, maestras, maestros, el hacer un propósito tiene un sentido, el hacer una... Y no solamente el hacer, también el darle lectura a un propósito, el darle lectura a un objetivo, el darle lectura a una competencia. Es importante que ustedes identifiquen estas estructuras para que puedan diseñar planeaciones muy certeras, planeaciones con un sentido pedagógico, con un sentido de formación importante. Este ejercicio lo quiero poner como ejemplo. Lo hicimos anteriormente. Es el campo de formación es lenguaje y comunicación. ¿A qué ciencia pertenece? Al español. Con relación al punto 1 y 2, define el objeto de estudio, prácticas sociales del lenguaje. Selecciona una unidad o tema de aprendizaje. Elaborar el reglamento para el servicio de biblioteca del salón. Elaborar el reglamento, es como un propósito y el alcance es elaborar propiamente. Entonces todos nuestros recursos cognitivos los vamos a ir construyendo para que se vaya precisamente elaborando. Dice, una vez que has seleccionado una unidad o tema de aprendizaje, delimita el objeto de estudio concreto. Aprendizaje esperado. Conoce las características y función de los reglamentos y las emplea en la redacción del reglamento para la biblioteca de aula. Ese aprendizaje esperado, si ustedes se dan cuenta, está diseñado casi como competencia. Bien. Ahora, en el último punto, cuando el estudiante aprenda eso que necesita aprender con base en la unidad o tema de aprendizaje, ¿cómo se manifestará el aprendizaje en las siguientes esferas? Define en 3 enunciados cada esfera. Hay 3 esferas, el cognitivo, el social y el emocional. Sin embargo, aquí en el cognitivo me parece que fue bien diseñado. Define qué es un reglamento, identifica las características de un reglamento, reconoce la estructura para escribir un reglamento. Dense cuenta cómo el conflicto cognitivo está presente. Identificar es más que definir y reconocer es más que identificar. Entonces vamos construyendo de manera correcta los aprendizajes. Aquí cabría poner en el punto 4 elaborar el reglamento, que precisamente es nuestro fin, ¿no? Social, reflexiona sobre la importancia de un reglamento, escucha las participaciones de sus compañeros y valora la implementación de un reglamento en la biblioteca del aula. Aquí entran en juego varios elementos. Uno de los principales es el ambiente de aprendizaje, la organización del ambiente de aprendizaje, la organización de las instrucciones, que esas sean claras y precisas y que haya una ejecución firme en esas instrucciones. Y lo emocional, disfruta del proceso de enseñanza, evidentemente es algo que se tiene que ir aprendiendo, construyendo también, acepta el seguimiento de las reglas y presenta seguridad al tener reglas que orienten el comportamiento en el aula. Algunos de ustedes, profesores, profesoras, tuvieron conflicto en realizar lo social y emocional porque regularmente nos enfocamos a lo cognitivo. Entonces, este es un ejemplo de un trabajo con un excelente diseño. Y ahora tendríamos que preguntarnos aquí, ¿qué implica definir el reglamento? ¿No? Entonces, cuando ustedes cuando ustedes se hagan el planteamiento, chequen. Si yo me hago el planteamiento, ¿qué implica elaborar el reglamento? Entonces, ¿qué implica?
vámonos en retroceso. Reconocer la estructura para escribir un reglamento. ¿Qué implica identificar las características de un reglamento? ¿Qué implica definir qué es un reglamento? Entonces ahí estamos de lo particular a lo específico a lo concreto. Ahora, si nosotros nos preguntamos ¿qué implica definir qué es un reglamento? Aquí, en este planteamiento, es donde vamos a empezar a diseñar nuestra secuencia didáctica. Porque cuando descubramos qué implica definir qué es un reglamento, entonces vamos a hacer nuestra actividad de enseñanza y nuestra actividad de aprendizaje. Cuando nosotros logramos definir qué implica cuando nosotros logramos plantearnos y que nos quede claro el qué implica, en este caso del ejemplo que estamos poniendo, definir el reglamento, qué implica definir el reglamento, vamos a saber cómo lograr que el estudiante identifique. Entonces, lo primero es, ¿qué implica? ¿Qué implicaciones cognitivas tiene? ¿Qué implicaciones sociales tiene? ¿Qué implicaciones emocionales tiene? Y entonces, ahora sí, cuando el profesor tiene claro eso, entonces y solo entonces vamos a poder hacer el cómo. Cómo lograr que el estudiante, que los niños definan qué es un reglamento. Acuérdense de asimilar, ellos comienzan a asimilar qué es un reglamento, y lo importante aquí no es que asimilen únicamente, sino que acomoden esa información, que pase a ser parte de su estructura cognitiva. Ahora sí, vamos a comenzar a trabajar en nuestra secuencia didáctica. Yo les sugiero que mientras hacen ese ejercicio se tomen un cafecito. Yo me estoy tomando un cafecito de la Sierra Norte de Oaxaca. Bueno, aquí lo que nosotros vamos a hacer es, según el ejercicio de la maestra, es define qué es un reglamento. ¿Quién? Pues obviamente el niño, la niña, ¿no? ¿Qué implica que el niño defina qué es un reglamento? Ahí. Entonces, tiene que quedar claro que quien va a enseñar qué es un reglamento necesita conocer de manera estructurada qué es un reglamento. Y además, como lo dije en un momento, ser especialista en la etapa de desarrollo en que se encuentra quien es educado. Este define qué es un reglamento. Se va a enseñar o se va a construir ese aprendizaje de lo simple a lo complejo. Recuerden que para que el niño vaya construyendo, sea cual sea la etapa de desarrollo que se encuentra, necesita tener ciertas estructuras de organización cognitivas. Y aquí nuestro alcance es define. Para hacer esto, entonces, va a haber un momento de enseñanza. Pongo momento de enseñanza porque puede ser una o dos o tres actividades. Probablemente debe ser una o dos actividades, seguido de un momento de aprendizaje donde entra en acción propiamente el estudiante, quien es educado, y se evalúa. Yo los voy a invitar a que ustedes tomen nuestro taller acerca de la evaluación del aprendizaje. Aquí solamente voy a mencionar que hay un momento de evaluación. ¿Cómo? Bueno, eso también necesitamos evidentemente ser especialistas. Entonces, repito, nuestro alcance es define qué es un reglamento. ¿Qué implica cognitivamente, socialmente y emocionalmente que el niño o la niña defina qué es un reglamento? Esta construcción de define va a ir de lo simple a lo complejo, de lo simple en la enseñanza a lo complejo, de lo simple a lo complejo en el momento de aprendizaje, y tenemos que cerciorarnos que los saberes, que el aprendizaje se vaya construyendo. Pues bueno, pues vamos a seguir adelante.